Moraj, que cada uno nos permita iniciar esta semana de las 7 semanas del consuelo, la primera semana, para el bien y la bendición, por sobre todas las cosas, para que tengamos y seamos meritorios de la reconstrucción, nuestra amada y desalada. Gracias por sumarse una vez más a nuestro podcast actual, hoy en el estudio de Megilat Kohelet, la última de las 5 Megilot a la cual nos hemos ocupado de tratar de enseñar vida a usted. Nuestro último encuentro, hace 2 semanas, nos encontrábamos en el capítulo 2, cuando entre los versículos 4 y 11, el rey Kohelet nos hacía una eh, declaración acerca de cómo se dirigió a la búsqueda de todo lo que representa Igdalti Maasai, como dijo, engrandecí mis obras, y habló de cuántas casas construyó y plantó viñedos e hizo jardines y lugares, frutos hermosos, y donde también los árboles formaron parte de su escenario vital. Hizo piscinas, albercas, y por supuesto que adquirió esclavos y sirvientas y mucho ganado. Nada le faltaba, todo lo tenía, absolutamente todo lo tenía. Y por supuesto que también reunió toda la plata, todo el oro, y por supuesto que todos aquellos regalos que monarcas y princesas y reinos de todo el Oriente Medio venían hacia Jerusalén para poder entender y comprender la sabiduría de esto. Todo esto menciona el rey, pero termina diciendo, y entonces te comparto ahora ya el versículo eventualmente del libro de Coelet para que podamos tener algo más de lo que estábamos hablando, pero en forma concreta. Y entonces nos decía el rey, estoy hablando prácticamente del versículo 11, eh, y todo lo que habían pedido mis ojos, no se lo hube dado, no privé a mi corazón de ninguna alegría, ya que mi corazón se regocijó de todo mi agobio, y esto fue mi porción de todo mi agobio. Quiere decir que el rey dice, Beiné, eh, todo lo que le acontece en su vida es solamente Akol Hebel Ureut Ruach. Todo es el mundo de lo pasajero, el mundo de lo que él llama Reut Ruach, así lo llama, el químico la malí. Y por eso decía en el versículo 11, el final de este circuito, de este capítulo, Ufanit eni bechol ma'asai she'asu yadai, y puse yo mi faz, me dirigí. Es muy común que el rey Salomón hable en primera persona, por supuesto, que este no es un relato de un tercero, sino que es el relato de uno mismo, es el reflejo de uno mismo en la vida, no hay ninguna duda. Y entonces dice, puse mi faz en todas mis obras que habían hecho mis manos, y dice, va mal, el amal quiere decir el esfuerzo, aquello que hago, obviamente con toda mi dedicación, y por eso lo llama agobio. Con este agobio she'amalti, que me esforcé, como dice, para hacer, Peinea Kol Hebel Reut Ruach. Y el resultado es que todo es absurdo. El Hebel es la vanidad, como él va definiendo permanentemente una realidad de la cual aparentemente no puede escapar, comillas, ¿no? Sino que todo desemboca en ese mismo punto. Como vamos a ver más adelante, todos los ríos van al mar y la mar se llena. Quiere decir que de una u otra manera, si llega en la vida del rey, monarca, hombre sabio, hay situación de hastío. Y por eso le llama Hebel u Re'ut Ruach. Re'ut Ruach significa pastorear el viento, como decíamos, perseguir el viento, correr detrás del viento. Y por eso termina su conclusión, de Einitron Tajatashame. Y por lo tanto,
no hay excedencia, no hay nada que nos pueda mostrar que hay algo verdaderamente novedoso y por sobre todas las cosas que es algo que valga la pena. Hay algo que tenga como superávit debajo del sol. Quiere decir, el rey, el hombre, siempre que hace cosas, está buscando siempre el desafío de poder hallar lo nuevo y fundamentalmente de poder hallar satisfacción en lo nuevo. Sin embargo, a pesar de todo esto, vuelve obviamente a decir todo es absurdo y todo es pastoreo de día. Hasta aquí, obviamente, llega con todo lo que es el mundo de la posesión, el mundo de lo material. Y ahora vamos a ver una nueva sección dentro de este capítulo 2, en el cual la búsqueda es, bueno, si el mundo del tener, el mundo de lo que representan las posesiones innumerables, imagínense que puede tener un monarca de la calidad del rey Salomón, si eso no es lo que lo satisface, entonces ahora necesita ir a buscar en el mundo de la sabiduría y obviamente buscar si hay algún superávit, ese itrón, esa excedencia de la sabiduría sobre el mundo de la tontería. El mundo del sabio y el mundo del niño, que son los que se confrontan aquí. Por lo tanto, siempre tenemos esta confrontación tan antagónica en el libro de Coelet, que nos debe permitir a nosotros, obviamente, comprender que el pasaje en la vida no es un pasaje gratuito. Y aquí estamos viendo la experiencia de quién? De uno de los hombres de mayor experiencia. Vamos a ver entonces en primera línea los versículos del 12 al 16. Los invito a acompañarme en la lectura y después vamos a estudiar. Entonces ahora dice, Ufaniti anirirot chochma beholelot. Ahora puse mi faz, quiero ver, me puse mi rostro para ver la sabiduría. Holelut, él lo llama delirio, porque es el sentido de que la persona está fuera de sí. El holel, en este caso, es una persona que entra con un proceso de tanta imaginación que lo puede llevar hasta el delirio. Y sihlut, que es la necedad. La necedad significa cuando la persona siempre está en una posición y no se puede mover de eso. Está el sabio, que tiene la capacidad de abrir sus fuerzas, abrir sus continentes, abrir sus pensamientos, abrir sus ojos. Está el necio, que todo lo hace con los ojos cerrados. Y está en el medio de todo esto la Holelut. Quiere decir aquella persona, o el Holel en general, que es Kalut Da'at. Es la persona, la levedad del ser, llamaríamos, que se dedica solamente a los placeres. Este es el principio del epicureísmo, ¿no? Que en el hebreo se va a traducir después como el apicorós, no solamente porque niega a Dios, sino porque toma que el concepto de la vida es, como decía el profeta, Ahol Besható y Mahar Namut. Comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. Y ese escenario, obviamente, es el escenario del delirio. Es la persona que se entrega solamente a esto. Entonces dice, ahora voy a ese punto. Ya vi lo que era tener todo. Y ese tener todo es tener. Ahora vayamos a ver lo que es la sabiduría frente a la necedad, frente al delirio, frente a todo lo que eventualmente se puede transformar en un escenario de vida o lamentablemente en un escenario de muerte. Y pregunta entonces en este versículo 12, y me Adam se llamó a Jare Amele, es hacer kvar asum. ¿Qué es el hombre? El que haya venir después del rey. Lo que ya han hecho. El problema de la trascendencia. Después de mí, ¿cuál es el personaje? ¿Cuál es el rey que puede llegar? ¿Quién es la persona que puede conectarse con esta realidad a la cual yo estoy viviendo? Y veamos entonces
un poquito más, o veamos los comentarios si quieren para poder entender un poco más. ¿Qué es el hombre el que haya de venir después del rey? Dice Rabederi Zichronol Yorajá, cita aquí a Rabbi Yitzhak Rama, va a la Kedat Yitzhak. Este versículo encierra dificultades textuales muy importantes. A pesar de ello, dice el Rab, basándonos en el comentario de Rabbi Yitzhak Rama, así se le llamaba, podríamos entender que Coelet quiere asegurarnos que en su rol de rey, él ya ha experimentado hasta las últimas consecuencias, tanto la sabiduría como el placer, y por lo tanto no puede entender que otro hombre quiera repetir esa experiencia. Yo ya lo vi todo, yo ya lo sé todo, ya lo experimenté todo. Y entonces dice, ¿quién es el hombre el que haya de venir después del rey? ¿Para qué va a repetir esta experiencia? Y dice Rab, en efecto, nadie podrá tener más poder, sabiduría o medio de los que ha tenido el rey Shalom. Por último, en este versículo, Coelet se refiere a sus actos en forma impersonal cuando dice con lo que ya han hecho. Quiere decir, Tasher Kvarasú, como termina, ¿no? El versículo, ¿se acuerdan? Con lo que ya han hecho. Cabe señalar que en todos los libros de la sapiencia, libros de la sabiduría, disfruta Emet, disfruta Jujma, perdón, es la literatura de la sabiduría, que es la literatura de libros como Kohelet, como el libro de Mishle, que es otro de los elementos más celebrados de Rey Shlomo, en este libro de Proverbios, eventualmente. Se insta a la persona joven, porque ahí el diálogo es el padre con el hijo, a hacer uso de la experiencia de los ancianos y de los sabios. Es verdad, solamente el aprovechamiento de esa experiencia evitará que el joven tropiece y caiga en las redes de la mujer extraña. Esa red, esa mujer extraña, es una alusión simbólica a los riesgos de la inexperiencia. Así está en el libro de Proverbios, capítulo 4, y especialmente en el capítulo 5, eventualmente versículo 15. Vamos a verlo un minutito para así podemos aprender un tanto más de esta realidad y podemos comparar como lo hicimos las semanas que pasaron. Y entonces aquí en el capítulo 5 del libro de Proverbios, que empezamos a estudiarlo en parte atrás, dice 5, dice, hijo mío, da atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes la prudencia. ¿Se acuerdan de la prudencia? Que aquellos que están estudiando todos los Shabbatot al Ramjal, eventualmente, están estudiando cada Shabbat alguna de las mitzvot que el Ramjal viene a marcar. Y en esta la prudencia que es las veidot, para que guardes la prudencia y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la extraña, la mujer extraña, que es la inexperiencia, destilan miel y más suave que el aceite de su paladar. Parece todo muy agradable, pero su fin es amargo como el agente, agudo como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, quiere decir, te llevan hacia la sepultura. Sus pasos conducen al sepulcro. Ella no allana la inexperiencia, la mujer extraña, como les llama él aquí, la senda de la vida. Sus vidas son inestables sin saber a dónde ir. Ahora pues, oh hijo, habla en plural, escuchadme y no os apartéis de los dichos de mi boca. Este es el consejo. Aleja de aquella tu camino. No te acerques a la entrada de tu casa. No sea que entregues tu fuerza a otros extraños al trueno. No sea que los extraños se harten de tus bienes y tus labores se gasten en casa de extraños, etcétera, etcétera, etcétera. Y digas, ¿cómo aborrecí la instrucción en mi corazón de expresión? Por lo tanto, dice, bebe el agua de tu cisterna que sale de tu pozo. Este es
realmente uno de los escenarios más bonitos que nos ofrece el libro de Mishlei. Y aquí, fundamentalmente, cuando estamos hablando de nuestro libro de Coelet, este versículo 12, que inaugura este punto tan central en lo que estábamos leyendo acerca de la experiencia, ¿no? Empero puse mi faz yo para observar la sabiduría y la vida y la edad. Porque el hombre, el que haya de venir después del rey, lo que ya han hecho es hacer su ara su. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Dice, todas las acciones que han hecho todos los hombres en tiempos ancestrales. El sabio Coelet, dice aquí el Rav Amos Hafam de Oliver acá, quiere saber la naturaleza y las acciones de los seres humanos en el presente, en el futuro y en el pasado. Y a partir de esta investigación, está ahora detenido sobre el valor, y por eso dice aquí, el valor del sabio es solamente el aprovechamiento de esa experiencia, evitará que el joven tropiece y caiga eventualmente en las redes de la mujer extraña, que es una cuestión simbólica a los viejos de la inexperiencia. Es actual todo lo que dice Coel, aún con ese sentido de pesadumbre, ¿no? Porque al final de cuentas uno puede llegar a entender que se siente muy movilizado porque muchas de las cosas que pasan aquí nos pasan, que pasan allí en el texto, nos pasan aquí a nosotros en el cotidiano de venir diario. Y entonces de una u otra manera todo esto llama a la reflexión. Y entonces dice el Coelet sorprendentemente, de Raiki Ani, empero yo he visto. ¿Y qué es lo que vio? Vaya, una novedad. Sheyesh Yitron la Chochma min haSifrut, que hay Yitron, hay como una ventaja, hay una excelencia a la sabiduría por sobre la necedad. Y miren con qué la compara. Que Yitron Haor min haHoshet, tanto como la excelencia de la luz por sobre la oscuridad. Qué bonito. Este es el verdadero, a veces, encuentro con el instante que se cruza en el optimismo del hombre. Pero esto puede ser solamente una ráfaga de luz, como un pequeño rayo en medio de una gran oscuridad. No lo tomen de otra manera. Y entonces, como dice aquí el Rab, empero he visto yo que hay excelencia a la sabiduría por sociedad. Dice, es imposible pensar que un hombre de la magnitud intelectual de poderes no haya las enormes diferencias existentes entre la sabiduría y la necedad. Es esperable que diga eso. Decididamente, la posesión de la sapiencia es una ventaja incuestionable en la libertad. Y aquí el Rab cita a Rabbi Obadiah Porno, uno de los grandes comentaristas medievales, obviamente de nuestra Sagrada Torá y de nuestro Sagrado Tanaj, por supuesto. Ofrece una definición, Rabbi Obadiah Porno absoluta, una definición absoluta para ambos conceptos, y así. La Jochma, la sabiduría, es lo que se adquiere con la fuerza del intelecto, mientras que la necedad es lo que se adquiere solamente a nivel sensible. Presten atención. La sabiduría es la fuerza del intelecto, mientras que la necedad, la sikhlut, es lo que se adquiere solamente a nivel sensorial, sin ningún discernimiento. En el mundo de los símbolos, tanto la necedad como la oscuridad son ausencia de luz. Por eso hablaba de los ojos cerrados, ¿verdad? Por lo tanto, el sabio entiende que la sabiduría tiene un sobrevalor que la necedad. Y por eso dice el versículo 14, Ejaham einav berosho. El sabio, sus ojos están en la cabeza. Interesante. Por supuesto que no se refiere a estos ojos, que son parte del organismo natural del ser humano. Hay algo más en la visión del hombre. Mientras que el necio dice, de Aquesil bajó joder. Mientras que el necio en la oscuridad se encamina. Belladati
Gamani, Shemikere Hati Kren Torah. Y entonces aquí otra vez cae en este posto que a veces es una prisión para el ser humano, para el pensamiento del ser humano. Pero dice que, aunque percibí también yo que un evento único habrá de acontecer a todos. ¿Qué les parece a ustedes? Tanto el sabio como el necio van a morir. Entonces, un evento único. No hay forma de poder escapar de esta realidad. Una realidad dramática, triste, inevitable. Pero bueno, es lo que plantea el poeta. Dice Rabelais, el sabio, sus ojos están en su. Él prevé consecuencias del desarrollo del proceso desde su inicio, teniendo una visión de un futuro sabio para ellos. A veces desdeña el placer del presente para evitar algún posible daño en el futuro. Por lo tanto, necesariamente ese tipo de intelecto es una fuerza no material que puede estimar el desenlace. O sea que esa fuerza del intelecto es una fuerza no material y le permite a la persona, ¿no? Jajam, Einab de Rosso. Así dice. ¿Qué quiere decir el Jajam Einab de Rosso? No así, como les decía, sino así. Donde yo puedo prever estas consecuencias, como decía Rabbi Yossi Acohen, Arroez Anolad, aquella persona que puede prever, es decir, que a vos estudiamos la consecuencia de sus acciones. Y eso es tan importante, porque en última instancia está preparando un camino que es un camino fantástico, que es un camino deseable para cada uno de nosotros. Entonces está el sabio con la luz y el necio con la oscuridad. Dice Ibn Ezra, pues él no sabe con qué va a tropezar. No sabe qué le va a pasar mañana, eventualmente. ¿Qué va a pasar con él el día de mañana? Ibn Ezra. De acuerdo a este exégeta, dice Rabederi, la condición de que sí, necio no es alevoso, sino simplemente una limitación, no, una limitación no superable. O sea que la necedad es algo que podemos superar y todo va a depender de qué. Todo va a depender de que nosotros estemos con la condición de poder arrojar un pequeño haz de luz en tanta oscuridad. Pero un evento único habrá de acontecer a todos, ¿verdad? ¿Y qué va a ser ese evento único, decíamos? Bueno, Belladati, bueno, que la muerte es igual para todos, para el sabio y para el necio. Y en este caso, obviamente, todos los comentaristas concluyen en lo igual, el destino. Y entonces ahí viene el rey que se desploma. Por un lado lo tenemos en un vuelo impactante y de repente en una caída imposible de detener. Y yo me pregunto y yo me digo, ¿no es este mi propio relato? ¿No es el relato de cada uno de nosotros? Porque en última instancia, cuando nos ponemos a pensar en la vida, ahí es cuando a veces la vida no alcanza para todos, eventualmente. Entonces, de una u otra manera, nos encontramos en una realidad compleja, difícil. Y dice entonces dos versículos más para cerrar este párrafo. Entonces nuevamente aparece el rey Marcia Mila. Otra vez, el sabio hablando con su corazón. Y dije yo en mi corazón, de amarte a mí feliz. Que me quiera extil Gamani y créeme, ahora soy yo. Cual acontecimiento del necio, también a mí me va a acontecer. O sea, me va a pasar. Como él se muere, yo también voy a morir. Y ese es el problema de la trascendencia. Ese es el problema, obviamente, de cómo y cuándo. No puede ser, para él es una injusticia que aquel hombre sumido en la oscuridad tenga el mismo destino de aquel hombre que es toda luz. La Kadosh Baruj Hu nos creó a todos con una condición basal. El Elohim para otro.
Cada uno tiene ese Tselem Elohim, esa imagen divina. Y yo dije en mi corazón, con el acontecimiento del necio también a mí me va a acontecer. Y entonces dice, Velama Jajamti Ani Ad Yoter. Y entonces, ¿para qué he incrementado yo sabiduría? Entonces, más, quiere decir, más que Betibarti Beribi, y entonces empero habla mi corazón, que también esto es vanidad, y esto es absurdo. Qué dolor, ¿verdad? Qué dolor. En este caso, obviamente, aparece lo inefable. ¿Cómo podemos acercar una palabra de aliento al hombre que es el más sabio entre los sabios? ¿Cómo podemos eventualmente recuperar el aliento cuando él dice lo que dice? Y cierra este circuito de 4 o 5 versículos y dice, versículo 16, y en Zifrón le Safam y Maxil le Olam. Y aquí viene el dilema. Pues no hay memoria para el sabio, así como para el necio, por cierto. ¿Qué va a decir Salomón? Todos se olvidan. Y miren ustedes, Salomón vivió hace 3000 años atrás, 3200, si queremos ser más exactos. Y hoy, año 2023, humildemente, vuestro servidor y ustedes están dedicándole un tiempo de estudio al rey Coelho. Entonces él, por supuesto, en algún lado lo estará viendo. Pero esto de que no hay memoria para el sabio, así como para el necio por siempre, parecería no ser verdad. Beshekvara Yamim Abaim, y esto es el gran dilema, pues he aquí que en los días por venir todo habrá de olvidarse. Esta es la desgracia del ser humano en general y del hombre sabio en particular. Una desgracia verdadera. Todos se va a olvidar. Todos ingresaremos en el olvido. Nadie quisiera ser olvidado. Pero bueno, el olvido forma parte de nosotros. Y por lo tanto termina este párrafo diciendo, ve y amuta jajami makesi. No solamente habrá de morir, sino habrá de morir el sabio tanto como el necio. El sabio debe morir de otra forma, diría aquí el rey. Vamos a ver el comentario del Rab. Pues no hay memoria para el sabio así como para el necio. En realidad, este pasuk amplía lo que nuestro autor ha expresado en el capítulo 1, versículo 11, aunque ahora manifiesta un profundo malestar existencial. Que dijo en el versículo 11, te los recuerdo, dice, estudiamos en su momento, en Zichron la Rishonim, Begam la Haronim, de Ihiyu, lo Ihiela en Zichron. Bien, quiere decir, te los muestro simplemente para que sepan eventualmente lo que estamos estudiando. Nosotros no tenemos problemas de presupuesto de tiempo para poder terminar todo esto en un día o no. No hay memoria, dice el versículo 11, para los de los tiempos pretéritos, ni tampoco para los posteriores, los que ocurrirán. De lo y el em Zikaron, h imi yula jaroná. No habrá, no es río esto, no habrá para ellos memoria con los que habrá de ocurrir a la post. Quiere decir, el problema existencial vuelve en Coelho, obviamente, y tiene un problema duro, grave, en este caso, que es el tema de ¿qué pasa con el olvido? ¿Qué pasa con el ser humano que es olvidado? ¿Cómo podemos nosotros probar ese gusto del olvido? Entonces decía, en realidad, no hay memoria para el sabio, así como para el necio. En realidad, este versículo amplía lo que nuestro autor ha expresado en el capítulo 1, versículo 11, aunque ahora manifiesta un profundo malestar existencial, ya que no puede comprender el final simple y definitivo, tanto para el sabio como para el necio. No puede entender
esa misma realidad. No puede ser que le pase a cada uno lo mismo. En el contexto bíblico, otros autores establecen diferencias espirituales que elevan la existencia del hombre justo por sobre la del impío y la del transgresor. Por ejemplo, el libro de Proverbios 10:7 y el Salmo 112:6. Vamos a ver un minutito el libro de Proverbios 10:7, ¿no? Vamos a verlo eventualmente. El libro de Proverbios, vamos a buscarlo aquí. Creo que era 10:7, si no me equivoco. Ahora lo volvemos a buscar. 10:7, estamos bien. La memoria del justo será bendita, pero el nombre de los inicuos se cumplirá. Zecher Tzadik Libraja. Así decimos, ¿verdad? De ahí nace la expresión. Cuando hablamos de una persona que obró con justicia, decimos Zal. Dijo, ¿no? Libraja. Zecher Tzadik Libraja. Pero Shem Rechaim Irkam. Pero el nombre de los inicuos se habrá de pudrir. Entonces quiere decir que en este libro de Proverbios, Shelomó, que es antes de Coelet, por supuesto, a nivel temporal, él tiene una respuesta para quien es una persona justa, sabia, frente a lo que es la persona necia y el padre de Shelomó. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo del padre estoy hablando del rey David, ¿verdad? Entonces, si vamos a buscar el Salmo 112, creo que era, si no me equivoco, versículo 6, vamos a ver entonces cómo el rey dice, por lo cual, bienaventurado el hombre que tiene su misericordia presta, manejará con juicio, por lo cual no tropezará jamás, en memoria eterna, les dejer olam y vivier. O sea que también esto es parte de lo que hereda Shelomo Amelech, obviamente, de su padre, y sabe, pero claro, ahora está viendo una realidad diferente, lo está viendo ahora con sus 60 años o más, tal vez, bueno, no vivió más de 62 años, obviamente, y por eso dice todo lo que es este versículo, el capítulo 112 de los Salmos, que es obviamente un regalo para la lectura de los ojos y para que represente un poco el optimismo en la vida. Bueno, pero el Coelet nuestro está en otro proceso de la vida. Eso estamos viendo cuando está todo oscuro, eventualmente, y así es como lo tratamos de analizar junto a. Y entonces pasamos ahora a una nueva parte en porque tenemos varias partes que tenemos que analizar. Y todo esto, obviamente, nos va desde el versículo 17, terminamos con el 16, al 19. Y entonces, dice, aquí era la mirada, el análisis, la palabra interior, como, pero ahora el rey Shelomó, cuando descubre esto que le suena como desigual, esto que le suena como contundente para su vida y que no puede, porque él, como sabio, como el hombre más sabio de toda su generación, no puede sufrir el mismo desenlace que los necios. Y entonces dice en el versículo 17, muy duro, Besaneti et Ahaim. Y todo esto dice, y yo odié yo a la vida. Este es uno de los motivos por los cuales nuestros jajamim tenían varios motivos, ¿no? De de no incluir este libro en el Tanakh. ¿Cómo vamos a decir? Cada mañana digo, Modean Ilefaneja, Elokai en Shamash Natatavi. ¿Acaso que Shelomó no lo decía? Pero claro que lo decía. Pero él se revela ahora, con B larga, contra una realidad que no puede modificar. Y entonces en este clamor también pide, porque dentro del dolor está pidiendo una solución. Y por eso dice, Jaim, y yo aborrecí yo a la vida. Y Ra alay ya que malo es para mí el hecho, lo que se hace bajo el sol, todo lo que se haga, el disfrutar, el tener, el no tener, todo lo que se hace bajo el sol,
es no disfrutable. Y por supuesto, Yakol Havel, Evel, otra vez. Todo es absurdo y todo es correr tras el viento. Y sigue, por supuesto, 2 versículos más, 18 y 19. Entonces, no solamente que él odia toda la vida, sino que yo aborrecí todo mi agobio, todo mi esfuerzo, lo que me esforcé bajo el sol. Que anigenu la Adam todo lo que yo hice, habré de dejarlo para el hombre que está en pos. Lo puede tolerar el rey. Yo creo que ninguno de nosotros lo podría tolerar. Nada más que tiene la valentía de decirlo. ¿A quién le voy a dejar lo que construí? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por qué? Y el versículo 19, para cerrar este episodio, todavía no el capítulo, Humillo de Jajami Osahal, está hablando de ese hombre que estará en pos de él. Y quién sabe si sabio será o necio. No sé. Beishlat Bejola Malish Amalti, y él dice, habrá de dominar en todo mi esfuerzo lo que me he esforzado y la sabiduría que he copiado bajo el sol. Gam de Hebel. Y esto es absurdo. El dolor del hombre sabio, pero es el dolor que genera también la impotencia de que hay algo que se termina en la vida y que no lo vamos a poder continuar. Y es dramático, amén de doloroso. Es dramático, amén de doloroso. Y veamos entonces esto que dice aquí, el 17, aborrecí yo la vida. La vida, tal como él la interpreta en esta etapa, le resulta aborrecible. En esta etapa, y quiero que lo sepan, yo eh, 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 amo esta traducción porque estaba sentado junto al Rab Ederi cuando él comentó este libro. Me acuerdo hasta el día de hoy, una gran biblioteca como la que ustedes ven tras mis espaldas, sí, era sacar libros y leer, sacar libros y leer, para aprender algo más. Yo estaba en mis 20 y tantos años, hace 40 años atrás. Y por lo tanto, esto lo veo con mis propios ojos, como dice, Veayu Aineja Rootes Moreta, que tus ojos vean a tus maestros. Lo estoy viendo a él comentándolo. La vida tal como él la interpreta en esta etapa, le resulta aborrecible, porque aparentemente la halla carente de sentido del propósito. La muerte pone un fin a la existencia y a cualquier actividad humana. Sin embargo, es un hecho que Coelet ama la vida. Ojo, y esto es lo importante, por eso les digo lo que les digo. Así como vamos a ver en el capítulo 9, adelante, no llegamos todavía. Dice, ya que el perro vivo es mejor que un... Claro, el perro vivo es mejor que un león muerto. El león se murió. Esta inconsistencia aparente, como otras que aparecerían en este libro, es de las que hicieron pensar, por eso se los dije a los sabios del Talmud, en un eventual ocultamiento de este libro. Ocultar quiere decir genizá, ponerlo fuera de circulación, eso es genizá. Parecería ser que las inconsistencias son las que apartan sentido a nuestro, ya que felizmente los eventos no son definitivos, ni para bien ni para mal. Esto es puro pensamiento de verdad. Es probable que el hombre esencialmente espiritual, al descubrir las contradicciones e incoherencias de nuestro mundo, eleve sus ojos a su creador para que lo ayude a resolver el enigma que es. Y a mí no me cabe ninguna duda. Todo esto, como les dije, a mi humilde entender, es un clamor pidiéndole a Dios, por favor, ayuda. Coelet, en el capítulo 9:4, parece decirnos que mientras hay vida, hay posibilidad de elección. Y aquí lo vamos a estudiar junto a Libenes, a Rabbi Abraham Libenes. Y habiendo elección, hay libertad, que es uno de los sentidos últimos. Es maravilloso, a mí mismo entender, perdón. Y por último, está diciendo, yo aborrecí todo mi agobio y me forcé bajo el sol. ¿Quién sabe? Si sabio será o necio, porque todo lo que él hizo, ¿dónde va a ser depositado? En estos versículos, comenta el Rab, el malestar de Coelet no se debe a la angustia ante la muerte,
futura, sino más bien al tipo de persona que será su heredero. Esto es lo fundamental. Que disfrutará todo lo que él copió con esfuerzo y con sapiencia. En realidad también esto es un absurdo. A lo que comenta Rabbi Obadiah Seforno, es una preocupación muy mala cuando el hombre sufre malestar por un mundo que no es de él en absoluto. Este comentarista toca la fibra íntima del ser humano, dice Rabbi Levi, ya que en determinada situación de impotencia, el ser humano expresa sus preocupaciones exageradas, como angustiándose por el futuro de los demás. De forma parecería decir que los demás no nos pertenecen, y menos aún su futuro. De forma dice, los demás no nos pertenecen, y menos aún su futuro. ¿Qué les puedo decir? Solamente les puedo decir que cada vez que me encuentro con el libro, otra vez estoy haciendo un paseo por lo que son los días de la vida de cada día, al personal, perdón, no quiero hablar de los demás. Y encontrar ese recorrido de vida es lo que me permite en última instancia comprender que bueno, que los caminos hay que transitarlos frente de altos y bajos, y hay vacíos existenciales muy grandes. Pero de momento estamos transitando este maravilloso, mi humilde entender, libro de Coelet, que espero nos ayude no a entristecernos, sino a capitalizar, con favor de Dios, todo lo que representa el verdadero mérito de haber sido creado a imagen y semejanza. Shavua Tov, que estén bien, gracias, y seguimos estudiando el Coelet. Gracias por acompañar.